Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a hacer la clase un poco diferente. Igual nos vamos a estar conectando en lo que viene siendo el Zoom cuando nos corresponde la clase. Pero vamos a hacer algo muy diferente, ¿ok? El tema de hoy en la clase viene siendo los compuestos químicos. Habíamos trabajado un poco sobre la historia de la química y tratamos el término compuesto. Entonces podemos decir que el compuesto químico viene siendo la aleación de elementos. ¿Cómo trabajamos la aleación? Podemos tener este término: sustancias formadas por la unión de dos o más elementos. Trabajamos los elementos como las definiciones de los elementos químicos, todos los que tenemos relacionados en lo que viene siendo nuestra tabla periódica. Todos estos elementos que vemos aquí podemos trabajarlos y podemos analizarlos, pero estos elementos tenemos que clasificarlos según su enlace. Entonces decimos que estos elementos pueden ser de carácter orgánicos o pueden ser de carácter inorgánicos. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Muy sencillo, mis niños. ¿Cómo diferenciamos lo orgánico de lo inorgánico? Recuerden cuando diferenciamos lo que tiene vida y lo que no tiene vida, lo biótico y lo abiótico. Igual vamos a diferenciar esto muy sencillo. Los orgánicos son los que tienen su átomo principal el elemento del carbono. Quiere decir que son moléculas formadas solamente por una parte de elementos. Es como que de todo el colegio, quinto grado es una parte de ellos. Quiere decir que de todo el colegio, de todos los compuestos, de todos los elementos, que son todos los niños que conforman el colegio, quinto grado es un grupo especial. Entonces, podemos decir que en términos químicos, los compuestos orgánicos son como mis niños de quinto grado. Son muy inteligentes y son muy responsables. Entonces, podemos decir que los compuestos orgánicos también tienen esa capacidad de estar todos condensados en uno solo. Y podemos decir que son los famosos CHOMS. Los CHOMS, entonces decimos que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Y no por último y no menos importante, el azufre. Entonces decimos que los compuestos orgánicos, repasamos, los compuestos orgánicos son los compuestos formados que su átomo principal va a ser el carbono. Y solo este se une con un grupo específico. Ese grupo específico son los famosos CHOMS. A su vez tenemos los compuestos inorgánicos. Entonces, si los orgánicos son un grupo especial, ¿cómo diferenciamos los inorgánicos? Muy sencillo. Los inorgánicos seríamos entonces toda la población del colegio. Diríamos que cada uno de nosotros representa un elemento. Por lo tanto, en la parte química podemos decir que los inorgánicos son todos los elementos presentes en la tabla periódica. ¿Cuáles son todos los elementos presentes en la tabla periódica? Todos estos que vemos aquí. Entonces, volvemos y repasamos. Los compuestos químicos son los que están formados entonces por la unión de elementos. ¿Cómo vamos a trabajar estos elementos? Tenemos los compuestos químicos formados por la unión de dos o más elementos. Quiere decir que podemos unir más de dos, igual que cuando trabajamos en grupos que podemos unir más de dos estudiantes. Se pueden unir de dos, de tres, de cuatro, de cinco, infinitos. Y tenemos la clasificación orgánicos e inorgánicos. Orgánicos, un grupo especial encabezados por el átomo del carbono, y los inorgánicos son todos los de la tabla periódica. Entonces les voy a colocar unos elementos representativos de lo que son los inorgánicos. Estos inorgánicos serían entonces el cloro, el calcio, el sodio, el flúor, tenemos el litio y el potasio. Entonces, si tenemos esta estructura, podemos entonces escribir lo que son las diferencias que tienen estos elementos. Entonces decimos que estos elementos, decíamos que los compuestos de carácter orgánico tienen como base el átomo específico que era el carbono. Luego decimos que entonces los inorgánicos
no tenía un átomo base principal, es decir, que todos los átomos pueden ser base. Entonces lo podemos definir, su base puede ser cualquier átomo. Cualquier átomo de cualquier elemento puede ser su base. Ahora, orgánico, inorgánico. Seguimos haciendo la diferenciación entre ellos y esto no lo hemos hablado. La forma como se van a unir. ¿Cómo se van a unir? ¿Por enlace iónico o por enlace covalente? Decimos que el enlace de tipo covalente es el enlace que va a caracterizar a los orgánicos. ¿Por qué nos caracteriza a los orgánicos? Porque es un enlace fuerte y resistente. Es como la amistad que tiene todo el salón de quinto grado. La unión que tienen ustedes como salón es un enlace covalente que los va a ayudar a llegar hasta su meta, que viene siendo cuando estén en su quinto año. Luego tenemos lo que vienen siendo los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos vienen siendo enlaces no tan resistentes y son los enlaces que nosotros creamos, por ejemplo, amistades con nuestros compañeros de otros grados. Es la amistad que podemos formar, pero no sabemos si va a perdurar en el tiempo. Y esto es lo que hace referente a un enlace iónico. No quiere decir que no es resistente, sí es resistente, pero no tanto como los covalentes. Los enlaces covalentes son muy fuertes. Otro ejemplo muy sencillo de un enlace covalente es la unión que tenemos con nuestra mamá y nuestro papá. Aunque no solo está la mamita, sino también está el papito, sabemos que el amor que le tenemos a ellos es tan fuerte que nosotros es imposible quebrantarla. Si estemos juntos o estemos lejos, ese amor y esa unión que tenemos con los padres forma un enlace covalente. Es una unión que nos va a tener toda nuestra vida. Luego por esto tenemos algo que no es menos importante, pero es algo característico. Tenemos que unos compuestos son solubles en agua y otros no son solubles en agua. ¿Qué quiere decir que son solubles? Que se pueden disolver en el agua. Entonces, solubles en agua decimos que son los de carácter inorgánico. Y los que no son solubles en agua son los de carácter orgánico. Y para esto quiero hacerles un experimento muy sencillo para que veamos cómo es la solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tienen los átomos o los elementos para disolverse en agua. Pero nosotros podemos hacer algo muy sencillo con material que tengamos en casa. Tengo dos recipientes transparentes. Entonces, como me dice solubilidad en agua, quiere decir que lo que necesitamos como principal viene siendo agua. Agrego agua a mis dos recipientes. Esto lo podemos hacer en casa, pero recuerden, hacerlo siempre con la ayuda de nuestra mamá o de nuestro papá. No vamos a realizar las cosas solitos porque nos podemos dañar alguna parte. Entonces tenemos lo que viene siendo agua en el recipiente 1 y agua en el recipiente 2. Entonces, ¿qué podemos hacer con el agua en el recipiente 1 y agua en el recipiente 2? En este vamos a agregar los compuestos orgánicos y en este agregamos los inorgánicos. Entonces, inorgánicos, había dado el ejemplo que podría ser la sal que tenemos en nuestras casas. La sal es un compuesto formado por la unión del cloro más el sodio y nos forma el famoso cloruro de sodio. NaCl es el famoso cloruro de sodio, que es nuestra sal común. Entonces yo tengo aquí sal y esta sal la voy a agregar al agua. Si yo agrego la sal al agua y luego tengo otro compuesto como el aceite y lo agrego al agua, entonces vamos a tener dos mezclas. Ahora, recuerden, el cloruro de sodio estaba contenido en el vaso número 1, que son los inorgánicos. Y en el número 2 tenemos los de tipo orgánicos. Si vamos a los de tipo orgánico, agitamos y vemos que cuando vamos haciendo el movimiento, la sal se va disolviendo. Es decir, vamos a dejar de ver los granitos de sal, se ven los del asiento, pero poco a poco esos granitos de sal se van a ir disolviendo. Ahora tenemos lo que viene siendo, a ver si pueden ver, el agua con el aceite. Para verlo tienen que verlo de la parte de arriba.
vemos que al mezclar el agua con el aceite, sigue quedando el aceite como pequeñas burbujitas, si logran ver. Esas burbujitas, el aceite, si dejamos de mezclar, el aceite va a volver a unirse y va a quedar suspendido en el agua, es decir, en el asiento no se ven. Sí lo podemos ver que está por encima del agua. Esto es porque por más que movamos, el agua y el aceite son dos compuestos de orígenes diferentes. El agua es inorgánica y el aceite es de tipo orgánico. Al igual que esto, podemos decir de que la solubilidad depende también del estado de la materia. A su vez, podemos decir que entonces nos falta una característica para diferenciarlos, si son combustibles o no. Quiere decir que los tipos orgánicos son combustibles y los de tipo inorgánicos no son combustibles. Combustibles es que son inflamables. Entonces, préstenme la atención y esto no lo vayan a hacer, recuerden, en sus casas si no están acompañados de su mamá o de su papá. Entonces yo tengo aquí una velita y con esto voy a hacer para la prueba para corroborar si son o no son combustibles. Entonces, habíamos hablado que la sal viene siendo de tipo inorgánico. Entonces agrego una cucharita de sal. Ya les acerco la cámara para que vean. Una cucharita de sal. Ya habíamos hablado que el aceite era de tipo orgánico, pero también tenemos algo que se llama alcohol, que es el alcohol que tenemos en nuestras casas. Este alcohol lo tenemos entonces también como de tipo orgánico. Entonces vamos a colocar unas goticas de alcohol en el otro extremo del plato. Y a su vez, como la sal, por si acaso quieren el mismo estado, tenemos lo que viene siendo el azúcar. El azúcar, sea blanca o sea rubia, es un compuesto de origen orgánico. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que los compuestos de origen orgánico eran inflamables y los compuestos de origen inorgánicos no son inflamables. Entonces, como pueden ver, en este extremo tengo la sal. Acerco mi vela hacia la sal y no se enciende. No se enciende, más bien está botando lo que queda de la vela. Si acerco la vela hacia el alcohol, no sé si logran ver que es una llama de color, un azul muy bajo. Y si acerco la llama hacia el azúcar también se va a incendiar. Y el azúcar, cuando nosotros lo quemamos, el azúcar, se pegó allá, cambia nuestro color. Mire cómo se aviva la llama con el azúcar que está adherido, con el azúcar que adherimos a la llama, se enciende más. Ahora, si yo adhiero la sal, se nos va a apagar la llama. Cuando nosotros consumimos el azúcar, cuando quemamos el azúcar, no sé si pueden ver ahí, cuando quemamos el azúcar cambia de color y nos da un aroma característico. Ahora yo acerco mi llama bien encendida hacia la sal y se apaga. ¿Por qué? Porque no es algo inflamable. Entonces, mis niños, con esto muy sencillo podemos diferenciar lo que son los compuestos químicos, ya sean de origen orgánico o de origen inorgánico. Igual los veremos en la clase para aclarar y seguir sacando dudas. Besos, nos vemos el día de la clase.